tardes a todos. ¿Cómo están? Un placer estar acá con mis grandes colegas aquí del mundo de la universidad. Y lo que vamos a tratar de entender es qué rol tiene la universidad, que es una institución que viene de largo, según dicen Cicerón, fue el primero que habló de la universidad como el universo, el todo, y la búsqueda del sentido del ser humano en el mundo, en la sociedad y en su trascendencia, búsqueda de la verdad. Digo, me parece bueno recordar qué es la universidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que vamos a compartir es qué estamos haciendo en las distintas universidades y, sobre todo, qué rol creemos que puede y debe tener la universidad para estar a la vanguardia de la AI, de la inteligencia artificial, al servicio, bueno, del bien y la verdad debería ser, ¿no? Porque ese es el sentido de la universidad. Así que lo primero que quiero es que cada uno comente desde su lugar si creen que la universidad puede y debe estar a la vanguardia en estos temas, en el tema de la AI. Y después, al mismo tiempo, si cada uno desde sus universidades pueden contar qué iniciativas están desarrollando para lograr ese objetivo. ¿Qué les parece? Perfecto. Vamos a empezar por el más joven. Bueno, muchísimas gracias. No, concuerdo, claramente la universidad tiene que responder, digamos, el llamado de sus tiempos. Esto ha pasado antes con otros problemas, con la IA ahora. Tiene que responder no tanto en la formación de los estudiantes, poder prepararlos para el mundo al que están saliendo. También desde la investigación. La universidad es un lugar de generación de conocimiento y es un faro en ese sentido, que alumbra el camino. Y en esos dos aspectos la universidad tiene que estar ahí presente. Hay discusiones que se tienen que dar en ese ámbito. Ok. Sí, la verdad que creo que es crucial el papel de la universidad en este momento histórico. Tenemos un desafío importante ante una de las invenciones más importantes de la historia y fundamentalmente lograr que se entienda de qué se trata el tema de la inteligencia artificial por un lado y por otro lado cuál va a ser el papel del ser humano en el futuro. Entonces, en ese aspecto creo que lo más importante es enseñar a nuestros docentes y alumnos, a los dos, que el factor humano es sustancial, que no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial y que por lo tanto hay que focalizar toda nuestra tarea desde la universidad en qué se trata ser humano, qué va a tener de diferencial de una alteridad, digamos, que tiene la capacidad de pensar, por lo menos en forma lógico-matemática, más que nosotros. Bueno, definitivamente yo creo que la universidad puede y debe estar a la vanguardia de la inteligencia artificial. Y creo que la herramienta fundamental, si hablamos de vanguardia, es formar a los que crean la inteligencia artificial. O sea, duro, técnico. Y esa, por supuesto, está la otra parte, la de hacer a todos los profesionales, alumnos, etcétera, usuarios inteligentes de inteligencia artificial. Pero creo que la formación técnica es crucial, sin la cual no se puede estar a la vanguardia. Pongamos el ejemplo del Premio Nobel de Química 2024. Resolvieron un problema de protein folding, que se consideraba irresoluble. ¿Quién lo resolvió? ¿Lo resolvieron químicos? ¿Lo resolvieron biólogos? ¿Lo resolvieron médicos? No. La Comisión Nobel da la respuesta. Le dio el premio Nobel a 3 personas, 2 de los cuales 2 años atrás no sabían nada de biología, simplemente sabían de inteligencia artificial. Entonces, el tercero sí era un biólogo computacional. Entonces yo creo que esa es una lección muy importante que las universidades tenemos que tener. Tenemos que estar a la vanguardia y condición sine qua non para estar a la vanguardia es formar gente técnica. No es suficiente, pero es necesaria
en cuestiones de inteligencia artificial. Muy bien, es una mirada interesante, Cristian. Gracias. Y en términos generales coincido con lo que mis colegas están diciendo. La universidad es una fuente de generación de conocimiento. En las universidades hay investigación, con lo cual se corre la frontera del conocimiento. Eso es súper importante para derramar esos beneficios en la sociedad. Quiero agregar que como esto es una tecnología relativamente nueva para la mayoría de nosotros, si bien hace muchos años, estamos hablando de 70 años de inteligencia artificial, para los no técnicos es algo relativamente nuevo. Entonces hoy estamos incorporando en los programas de estudio distintas materias, obligatorias, electivas, optativas, depende de la casa de estudio, para enseñar a la gente que no es programadora, a la gente que no es heavy user de estas herramientas, a tomar contacto con esta tecnología. Y ese es el desafío, gracias, y ese es el desafío que hoy estamos teniendo en los distintos programas de estudio. O sea, enseñarle hoy a la gente a usar, como hace 20 años, les enseñábamos a usar Internet y Google. Ese es el gran desafío. Ese conocimiento, en los próximos años, va a ir derramando hacia abajo. Lo vamos a tener, como ya hoy lo estamos viendo, en el primario, en los niveles medios, y ya después las universidades van a empezar a poder enfocarse a los casos más aplicados, a los casos de frontera, que es un poco lo que decía acá Sergio. Ok, son miradas muy complementarias, no sé si se dan cuenta. Sí. Perdón, figurita repetida, ¿cómo están de vuelta? Multidisciplina, el ejemplo que nos daba él, el biólogo computacional y el experto en IA juntos ganan un Nobel porque no trabajaron de manera endogámica, que es un déficit estructural en nuestra matriz universitaria. Cada universidad trabaja de manera endogámica y se pelean con los de las otras universidades, incluso dicen, no, ¿cómo la IA se va a ocupar los de filo? Obvio que se tienen que ocupar los de filo de la IA, pues la IA no es de nadie, es de todas las disciplinas, y ese me parece es un punto. Segundo, desaprender. El cerebro humano en términos generales está acostumbrado a aprendo algo, tengo un costo de aprendizaje y después lo que tengo que tratar es de ponerlo en práctica. Pero resulta que en esta era lo que aprendí hace 3 meses quizás es obsoleto en 2 meses. Y no tengo un cerebro preparado porque no soy Trinity de Matrix que me descargan un helicóptero en el cerebro y yo ya sé andar en helicóptero. Entonces, si las universidades no trabajan en el desaprendizaje, unlearning, y el reaprendizaje, y yo creo que ahí estamos en el horno, porque la mayoría de profesores que yo conozco que no se dedican a la IA, si hay algo que no hacen es fomentar un aprendizaje líquido y de desaprendizaje. Si esto no lo trabajamos, yo veo muy difícil que la universidad y el ecosistema universitario se adapte a los próximos 2, 3, 5 años. Muy interesante, miradas muy complementarias. Y ahora les voy a pedir que nos compartan cada uno desde sus universidades qué iniciativas están llevando, algunas, no todas, porque no va a dar el tiempo, o la más emblemática que quieran compartir, relacionadas con esto de estar a la vanguardia, educar con AI transversalmente, como ustedes decían, con apoyo en lo técnico, pero también en lo que llamamos la vinculación con el mundo real después, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a empezar al revés. Empezamos acá. Bueno, lo primero es... Vecinos de qué universidad, bueno, ya sí, saben obvio, que es Universidad de de la UBA, Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, pero hace poquito firmamos un acuerdo con Ingeniería para armar un laboratorio multidisciplinario de IA, junto al decano y un equipo. Primero es trabajar en equipos multidisciplinarios. Yo insisto dramáticamente en eso. Cuando vas a una empresa, no es, son todos ingenieros, o todos abogados, o todos filósofos. Vos vas a una empresa y tenés un CEO que es X, y ya no te pones a pensar, no, pero ese CEO no, porque ese CEO es contador, así que no lo voy a escuchar al CEO. Entonces, nosotros tenemos como una agenda de trabajo multidisciplinaria por diseño. Si no hay multidisciplina, no nos ponemos a laburar. Esa es como una agenda en la que nosotros venimos trabajando ya hace varios años. Segundo es fomentar una coexistencia entre lo que es no code, low code y codear fuerte. Hay un divorcio entre los que hacen código fuerte y los que hacen investigación de vanguardia en desarrollo. Es como que ven al resto como diciendo, ¿qué vas a agregar valor vos?
No, pero si acaba de salir un paper ayer, yo te doy una idea y gracias a esa idea y ese paper a vos se te ocurre algo y cambiamos las cosas. Entonces, ese divorcio entre los de vanguardia y los no-code haciendo cosas básicas, creemos que hay que mitigarlo. Por eso que tratamos de trabajar en proyectos de gente de vanguardia y forzarlo sería reuniones, aunque ellos piensen que pierden el tiempo. Tercero, perdón que sea tan vehemente, pero es que esto es una necesidad crítica. Tercero es empezar a hacer una agenda de implementación de IA formativa. De implementación, no de desarrollo y no de, eventualmente, de los layers de formación que vos tenés desde 30 horas hasta, no sé, ir a exactas y después sacar un doctorado. Digamos. Dentro de ese abanico, hoy las pymes de Argentina necesitan mucha implementación. Por eso que la universidad tiene que focalizarse mucho en transferencia e investigación aplicada, porque es lo que necesitan las pymes de nuestro país. Exactamente eso era lo que quería preguntar. Y un poco de lo que ahora vuelvo, de lo que vos estás diciendo, lo primero, de la transversalidad, creo que es casi volver a lo que, al origen de la universidad, que era estar juntos. ¿No creen que a veces ha pasado esto, que nos hemos sectorizado demasiado y que tal vez la AI es una oportunidad para integrar los conocimientos y las disciplinas? Un poco Simba es en lo el que Rey León, acabas, digamos. Cuando, ¿se acuerdan? Nace Simba y vienen todas las especies. Simba, eso. Simba en el Rey León. Claro, me encantó. Qué interesante lo que contaba acá Juan. Desde la UTN tenemos una mirada muy similar. Por supuesto que cada casa de estudio tiene su organización interna y su forma de trabajo. Nosotros en la UTN de Buenos Aires tenemos un grupo que responde al rectorado, que es un grupo, voy a decir, de duros, digamos, de gente, especialistas, ingenieros, por supuesto la mayoría, que se llama el GIAR, el Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica, que ya tiene 30 años y se dedica principalmente a hacer investigación. Y por primera vez este año, en un acuerdo que hicimos con la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, incorporamos gente no ingeniero a los grupos de investigación. Y nos está dando un excelente resultado. Muchos voluntarios, miembros de la sociedad, algunos creo me los he cruzado hoy por acá, están colaborando activamente en proyectos de investigación. Así como existe el GIAR, desde la UTN tenemos un centro de inteligencia artificial aplicada, que me toca a mí hoy co-conducirlo con otro ingeniero, Leandro Di Matteo, y un poco tiene que ver con esa mirada de llevar la investigación a las pymes, a las empresas, o sea, transferencia, un poco lo que Juan decía, que también es una de las funciones más básicas de investigación. Y con respecto, Silvia, a lo que vos preguntabas, con respecto a cómo podemos llevar el talento a las empresas, una universidad pública como la UTN tiene su esquema tradicional, que es el esquema de una carrera de 5 o 6 años, como es una carrera de ingeniería. Hoy no tenemos previsto en el corto plazo sacar una ingeniería en inteligencia artificial, hoy no están dadas las condiciones para eso. Pero hemos incorporado inteligencia artificial en casi todas las carreras, como parte del programa de estudio en distintos formatos, en distintos sabores, flavors, para dotar a las distintas especialidades de ingeniería de un mínimo conocimiento para que después lo puedan profundizar. En paralelo, lo que estamos lanzando es una serie de programas de 2 años para gente que recién se recibe de secundario, que no quiera hacer una ingeniería, que no quiera embarcarse en un programa de 5 o 6 años, sino opciones más cortas que les permitan ya empezar a utilizar estas tecnologías, inclusive para gente que está haciendo un cambio de carrera. Y esa es un poquito la mirada y la propuesta que está pensando la UTN para el año que viene. Gracias. Sergio. Sí, en la UCEMA yo creo que a esta altura todos los cursos tienen como parte del curso el uso de la inteligencia artificial. Pero, digamos, quiero mencionar dos aspectos, digamos. Tenemos cursos para formar profesores en el uso inteligente de la inteligencia artificial en el aula. Todos los profesores los están haciendo. Y cursos para los alumnos, con la misma lógica. Eso por el lado de la inteligencia artificial para el profesional general. Y después creamos una ingeniería en inteligencia artificial, que entiendo se va a abrir en 2026, de la cual yo soy el director. Y
Y bueno, nada, ahí como dije hace un rato, la idea es formar profesionales, técnicos, duros, sin compromiso. O sea, no vamos a comprometer en nada la rigurosidad técnica en ese sentido. De hecho, vamos a tener, ya tenemos profesores tanto argentinos como internacionales para esta carrera y yo estoy súper entusiasmado con ese proyecto. Sí, fundamentalmente en la Austral han surgido múltiples iniciativas, algunas puedo nombrar, dentro de la Escuela de Gobierno, el Foro de IA, la diplomatura que dirijo, dentro de IAE hay programas específicos para conjugar con todo el mundo de negocios. Además tenemos un observatorio multidisciplinario en la Austral sobre toda la temática de inteligencia artificial, cómo está penetrando en todas las áreas. Pero yo quisiera destacar algo de la Austral en este momento, que se está haciendo un gran esfuerzo para hacer un gran reentrenamiento de los profesores y de los alumnos para entender cómo cambia la educación en esta era. Es decir, ya no podemos más educar en conocimientos, llámese en forma enciclopedista, ya eso ya estaba en crisis, pero la inteligencia artificial lo viene a poner totalmente en crisis. Necesitamos educar fundamentalmente en significados. Y para poder educar en significados tenemos que cambiar incluso la forma del aula. Nosotros ya trabajábamos con el método del caso, trabajábamos con el aula invertida, pero ahora mucho más el protagonista es el estudiante, porque en él tenemos que crear antes que nada un espíritu crítico, un espíritu que tenga la capacidad de poder interpretar, porque es lo único que lo va a poder salvar para el futuro y no frustrarse. Si nosotros lo hacemos, hacemos competir contra una inteligencia artificial desde el punto de vista lógico-matemático, se va a encontrar frustrado, totalmente. Entonces, estamos focalizando en eso para poder cambiar fundamentalmente la mentalidad tanto de los docentes como de los alumnos, aunque muchas veces es más difícil en la mentalidad de los docentes por una cuestión nada más de edad, ¿no? A veces a los que más les cuesta cambiar son a los docentes. Patricio, contanos en Udesa. Sí, bueno, el impacto fue bastante transversal y de distintas maneras. Algo que contaban, decían de la transversalidad e interdisciplinariedad. Sí, es interesante como cada departamento tiene su ciclo de seminarios, de sociales, economía, ingeniería, y de pronto cuando uno de esos seminarios es sobre IA, todos empiezan a ir al seminario de otro departamento. Es como un tema que nos está trayendo a todos juntos con las distintas miradas por cómo impacta también el aspecto realmente, la amplitud del impacto de la IA. Y también las discusiones internamente dentro del claustro de profesores de cómo evaluar hoy por hoy en la IA y qué queremos evaluar, replantearnos un poco esas preguntas, como decía Jorge recién. Pero dentro de las respuestas también más grandes que dimos, son hace ya 4 años y la creación de la carrera de ingeniería en inteligencia artificial para formar profesionales, ingenieros que estén preparados para los desafíos que trae la IA, la mezcla de conocimientos que necesita, que no solo es software, es también matemática, es ciencia, es poder entender el mundo natural un poco y humano y cómo la computadora se mezcla con Y ahora también estamos lanzando la maestría en inteligencia artificial, orientada principalmente a ingenieros que quieren entrar al mundo de la IA. Entonces tenemos tanto ingenieros, por ejemplo, mecánicos, nucleares, que quieren acercarse a la IA y acercarse al software, y ingenieros informáticos que decían, bueno, yo puedo aprender otro nuevo framework, puedo aprender otra nueva tecnología, pero con IA siento que necesito un poco de ayuda para saltar ese escalón. Y estamos lanzando ese programa ahora para justamente llenar esa necesidad. Excelente. Me estaba acordando, hay un gráfico que a veces pongo que es la evolución del conocimiento humano, ¿no? Desde la época de los griegos, los romanos. Bueno, se dice que hoy más del 80% de los investigadores que tuvo la humanidad están hoy vivos e investigando. Miren lo que les digo. Pero además hay como una curva que empieza bien alta, bueno,
cuando empiezan todos los descubrimientos y los inventos, y desde la época de los romanos, los griegos, los romanos, después se ameseta un poco en la Edad Media, y después, bueno, pega un salto. Pero en la Edad Media se dice que lo que más clave fue la creación de la universidad, porque fue lo que permitió el concepto de la universidad, después ese salto en el desarrollo del conocimiento y el conocimiento aplicado. Entonces, y ahí hago esta pregunta, también asociada a algo que leí hace un tiempo, antes de la pandemia, de un biólogo americano que se llama Edward Wilson, que él decía que la humanidad hoy enfrenta un desafío o una dicotomía, porque tenemos mentes paleolíticas. ¿Alguno conoce a alguien con mente paleolítica? No lo diga quién. Instituciones medievales. La universidad es una institución medieval, la empresa es una institución medieval, el gobierno es una institución medieval, creada en el medioevo, y tecnologías de los dioses. Entonces ahí les quiero preguntar cómo ven ese rol de la universidad y esa interdisciplinariedad para transformar a la IAI como lo que, no sé, como ese gran disparador para una mejora de vida de la humanidad. ¿Cómo se imaginan? Esta es una pregunta un poquito disruptiva, pero a ver, ¿entienden lo que quiero decir? Sí, obvio. Y cómo la universidad tiene ese rol. Empiezo con un ejemplo. Nosotros hicimos un test de lectura sin IA, en donde agarramos todo el material bibliográfico de un posgrado en IA, y el test de lectura tenía 20 preguntas, y se lo dimos a ChatGPT para que lo responda, completó las 20 bien. Solamente 12 personas llegaron a ese mismo puntaje, y no le dimos a ChatGPT en la bibliografía de esas preguntas, y las preguntas eran muy concretas y muy específicas, con lo cual requerían un alto nivel de aprendizaje. Yo, complementando lo que dice Jorge y en base a tu inquietud, si la universidad en esencia trataba de impartirnos o todavía nos quiere enseñar a pensar, a racionalizar, a comprender fenómenos basados en información, me parece que tenemos que cambiar esa matriz filosófica y pasarla a la palabra sintiencia. Esa para mí es la palabra clave. La palabra sintiencia tiene que ver con aspectos que, por supuesto, algunas disciplinas lo abordan, psicología conductual, no sé, y varias otras, biología, etcétera, pero en general la sintiencia no ha sido parte del core de la formación universitaria. De hecho, ha sido en general excluida como concepto. Y la sintiencia va a tener que empezar a adquirir un protagonismo excluyente en una era de simulación de experiencias cognitivas, en donde las interexperiencias subjetivas, es decir, lo que nos constituye como Homo sapiens, que somos cuerpo más mente y tenemos emociones más raciocinio, y es hora de empezar a abordarnos como una especie mucho más holística y no tanto venir a decirte cosas que es obvio que ChatGPT no solo que va a resolver esta ya u otra ya, sino que casi todas, primero. Y segundo, es muy difícil que esto se haga en un corto plazo. No va a haber chances, en mi opinión, perdón que sea pesimista. Yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuán tarde vamos a llegar? Buena pregunta. No hay una única respuesta, vamos a llegar cada vez más tarde en la medida que tengamos personas cada vez menos comprometidas en sumarse a una revolución, a una nueva revolución industrial. ¿Quién más quiere aportar sobre esto? Bueno. Sí, o sea, lo primero, volviendo a tu pregunta, Silvia, voy a empezar por el final. Vos me preguntás cómo lo vemos, y voy a empezar por el final. No tengo una respuesta para darte. O sea, creo que coincido con Juan en que es un camino largo. Escuché hace poco a una persona muy conocida en el ambiente, a Santiago Bilinkis, decir algo así como si una persona después de 100 años se despertara hoy, no sabría cómo manejarse en la calle, no sabría cómo tomar un colectivo, no sabría lo que es un avión, y el único lugar con el que se volvería a conectar es con una escuela o con un modelo de enseñanza que no ha cambiado en los últimos 100, 150 años. Un poco diciendo lo que vos hablabas del medioevo. Está en permanente discusión el modelo de enseñanza, el modelo de aprendizaje. Por supuesto que hay muchas nuevas miradas.
Creo que el modelo que se está planteando ahora en la enseñanza argentina acerca un poco el modelo de aprendizaje por competencias que hoy se está desarrollando, ayuda un poco a conectar a una persona joven de estas últimas generaciones a poder adquirir conocimientos y saberes del saber hacer, que tiene que ver con eso la formación con competencia, y no tanto con la teoría, sino con poder ejercer ese conocimiento en el mundo real. Y creo que los equipos multidisciplinarios también nos desafían, nos challengean, por usar una palabra de origen anglosajón, nos desafían a estar todo el tiempo adquiriendo nuevos puntos de vista, que eso es lo que me parece que nos va a enriquecer. Porque para la respuesta técnica vamos a tener ChatGPT. Sí, me resulta súper interesante tu pregunta. Y yo pensaba, si tuviéramos que seleccionar un momento de la historia que tenga algo que ver con el momento que estamos viviendo ahora con la AI, ¿cuál sería? ¿Y qué impacto tuvo ese momento en las universidades? Y yo creo que el momento de la historia que en retrospectiva más se parece, porque nos hizo a todos más inteligentes, es la invención de la imprenta de Gutenberg en 1440. Y noten lo siguiente, el jugo máximo de la imprenta, de ese invento fabuloso, tardó 500 años porque las sociedades se alfabetizaron así masivamente, básicamente al comienzo del siglo XX. Entonces, de 1440 hasta ahora. Las universidades pasaron, previo a Gutenberg, a ser básicamente centros de escritura de la Biblia, esencialmente, y distintas. Y se transformaron en las universidades que conocemos hoy. Y el challenge, para usar tu palabra, es, bueno, ¿en qué se van a transformar las universidades con este nuevo gran invento de la AI? Por supuesto que nadie tiene ni idea, pero si yo tengo que adivinar, me parece que va a ser cada vez más importante el entendimiento conceptual de las cosas sin necesidad de recordar datos y todo eso, porque todo eso está. Jorge. Sí, coincido tanto con él como con Juan, incluso en el aspecto medio pesimista, pero creo que la única oportunidad que tenemos es fundamentalmente entender que frente a una tecnología del tamaño de la inteligencia artificial hace falta un sujeto fuerte y psicológica e intelectualmente para poder llevar adelante trabajos con la IA. Y para eso necesita conocerse bien y necesita, a través de la universidad, entender que la verdadera inteligencia, tal como le dice su palabra, interlegere, que es entender adentro lo que es la inteligencia ontológica, esa solamente la tiene el ser humano. Y lo mismo para los docentes, una palabra que lamentablemente se perdió, que es exducare, educar en latín, que significaba sacar de adentro del alumno, no meterle adentro conocimientos, que es normalmente tienden muchísimos, sobre todo después de la Revolución Francesa, esta parte en cuanto al aspecto educativo. Entonces creo que lo más importante para nosotros como universidades es enfocarnos en el sujeto humano, de cómo vamos a hacer para que podamos afrontar semejante desafío. Bueno. ¿Querés decir algo? Y después les hago la última pregunta porque nos queda un minuto. Sí, yo creo, algo importante es aprender a convivir con la incertidumbre. Un poco. Con la incertidumbre. Sí, hoy por hoy todo está cambiando tan rápido que uno tiene que estar, es como ir manejando un descapotable, el viento va a estar siempre en la cara y tenemos que estar cómodos con eso. Que no es fácil, porque a veces las universidades, si yo vengo enseñando lo mismo hace mucho tiempo, no, ahora hay que estar dispuestos a cambiar. Lo que quería resaltar a veces, habilidades que en la universidad tenemos que enseñar con más fuerza de que antes, es la edición. Algo especialmente con la IA generativa que está pasando, que podemos generar cosas, podemos hacer preguntas, pero la capacidad de ver qué de esta respuesta, qué de este tira de texto es lo que me importa, es una habilidad importante, tanto para la hora de uno aprender,
como para el desarrollo de nuestro día a día. Hay un gráfico muy lindo, bueno, no es lindo, pero es interesante, que es bueno, qué tan largos se hicieron los códigos de impuestos en Estados Unidos después de la invención del procesador de texto. Como la gente era más fácil escribir más reglas. Y un poco con la IA puede empezar a pasar lo mismo. El código se puede empezar a por cada vez más bloated. La gente puede empezar a generar y generar y generar. Aprender a editar va a ser clave para poder manejar esa catarata. Excelente. Bueno, no nos queda casi tiempo. Puedo hacer una pregunta más cortita, que es un gran tema es el empleo del futuro, ¿no? En una universidad formamos los futuros profesionales que van a llevar adelante las actividades que la humanidad necesita. Entonces, solo quiero darles esto último, pero una palabrita cada uno. ¿Qué rol creen que tiene la universidad a través de la AI en su mirada más amplia? No en la enseñanza, sino en educación, que es distinto que enseñar. Respecto al empleo del futuro, no sé, si quieren algo cortito, porque no tenemos mucho tiempo, pero no quería dejar de preguntarlo. El que quiera diga algo y si no... ¿Entienden mi punto? Punto, ahí. Mira, Universidad de Empleo del Futuro, AI. El empleo del futuro, obviamente nadie lo sabe, pero si nos referimos al futuro cercano, es un poco lo que estamos viendo ahora en el mercado. Hay cuestiones, digamos, el perfil STEM es por lejos el más demandado, nos guste o no nos guste. Y después el resto de los profesionales, por supuesto que tienen un enorme lugar en toda la economía, pero bueno, condición necesaria es que se apalanquen en la inteligencia artificial. Geoffrey Hinton en 2016 pronosticó, el ganador del premio Nobel, pronosticó que los radiólogos eran como el coyote siendo perseguido por el correcaminos. No se habían dado cuenta, pero se estaban por caer al precipicio. La última publicación sobre la profesión de radiólogos dice que para el 2030 se van a necesitar 41.000 y hay déficit de radiólogos en Estados Unidos. Yo creo que hay que competir y tratar de ir sobre esta idea de que la IA va a reemplazar a los humanos, porque cada vez que pronosticamos eso, incluyendo Geoffrey Hinton ahora, se equivoca. La IA probablemente genere muchísimo más empleo que en toda la historia humana junta anterior. Jorge, ¿querías decir algo? Sí, fundamentalmente creo que lo que hay que apuntar es no solamente en el conocimiento técnico de la IA y en las habilidades de la IA, sino en la capacidad de juicio en que el hombre va a poder manejar esas cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Que en realidad, por ejemplo, para la IA, que es un esquema lógico-matemático, la mejor solución para un conflicto puede llegar a ser la destrucción de una parte. En cambio, para el ser humano, quizás la mejor solución de conflicto no sea la óptima desde el punto de vista matemático, pero sea la paz, donde tienen que ceder algunos otros. Y yo creo que tenemos que enseñar eso, la capacidad más universal por parte de los seres humanos de entender cómo tomar decisiones con la ayuda de la IA. La última, dale. Sí. Lo que dice Jorge me dejó pensando un poco cómo bajo tierra esto que es tan, digamos, como de alto nivel, que fueron diciendo acá mis colegas, lo que creo es que van a empezar a ver orientaciones de humanos, carreras, en algunos casos carreras STEM, en otros casos otros, que van a ir acompañando los distintos aspectos de la implementación de la IA. Por ejemplo, la gobernanza, los aspectos de seguridad, los aspectos éticos y los sesgos. Sí, bueno, eso. Bueno, lamentablemente estamos con el tiempo terminado y lo único que digo ya al final es, su nombre lo dije, dice inteligencia artificial, viene de inteligencia. ¿De dónde nació toda la data que hoy captura la máquina? De los seres humanos. Es la combinación, como vos dijiste con la imprenta, ¿no? Que justamente la curva esa que dije hace ese quiebre para arriba con la imprenta.
Y yo digo, los seres humanos tenemos que seguir pensando, y pensando para bien, porque eso es lo que va a alimentar la futura inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias.